Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ramírez Ramírez. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los conflictos de ley, que son parte del derecho internacional privado. Y pues vamos a comenzar. Para empezar este tema, diremos que hablaremos un poco sobre lo que viene siendo el sistema conflictual tradicional. Que el sistema conflictual tradicional es un método de solución de problemas que nos sirve para dividir controversias que susciten cuando dos sistemas jurídicos chocan cuando se puede ocupar para llegar a una solución. Este método se ocupa en el derecho internacional privado. Otros métodos que debemos entender en este caso son las normas o las normas materiales, que aquellas que resolverán los conflictos de inmediato sin reenviar a ninguna otra. Cuando se llegan a dar conflictos entre estados, puede ser que sean solo dos estados que tienen alguna disputa, pero hay ocasiones que hay varios estados inmersos en la situación. Para poder hablar un poco sobre este tema, es necesario hablar sobre los conceptos que son fundamentales. Uno de estos es el punto de conexión, que es un elemento que se determina si la relación jurídica en el conflicto es absolutamente nacional o también puede ser relativamente internacional. Surge cuando una situación jurídica se relaciona con uno o varios ordenamientos jurídicos extranjeros entre sí. Aquí también tenemos una parte muy importante para la solución de conflictos tradicionales, que son la ley mercatoria, la lex mercatoria, o la ley mercante, o la ley del comerciante. Bueno, más que nada en síntesis, la lex mercatoria son unos usos y costumbres y prácticas que se dan en el comercio internacional y que los comerciantes asumen como normas para solución de conflictos entre ellos. Esto asume un papel de una ley procesal internacional para resolver las controversias del comercio exterior. La ley mercatoria o la ley de comerciante fue inicialmente un sistema jurídico utilizado por los comerciantes en la Europa medieval. Por medio de este conjunto de normas y principios establecidos por los propios comerciantes, estos regulaban sus relaciones. En lugar del resultado del edicto de una autoridad máxima, fue desarrollado sobre una base de uso común. Ahora muy bien, aquí tenemos dos grandes artículos de diferentes códigos, que para empezar empezaremos con el Código de Comercio Federal, que es el artículo 13, que los extranjeros serán libres de ejercer comercio según lo que se hubiera convenido en los tratados con sus respectivas naciones, lo que disputan las leyes que arraigan los derechos y obligaciones de los extranjeros. Esto es básicamente para resolver un conflicto si no está de acuerdo otra parte con la otra. Y también tenemos la Ley de Propiedad Industrial Federal, que básicamente el artículo que nos interesa es el artículo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo con otros países, se podrá reconocer como fecha de prioridad de la presentación en aquello que fue primero, siempre que se presente en México, dentro de los plazos que terminen los tratados internacionales, o en su defecto dentro de 12 meses siguientes de la solicitud de patentes entre países de origen. Eso también podría solucionar varios conflictos entre naciones. Ahora bien, pasaremos al tema de conflictos de competencia judicial o conflictos de jurisdicciones. Hablamos de conflicto de competencia judicial cuando se tiene lugar de dos o más órganos jurisdiccionales que pretenden decidir sea de manera directa o indirecta sobre un mismo caso que se ventila sobre un problema derivado del tráfico jurídico internacional. Esta competencia puede dividirse en dos, ya sea directa o puede ser indirecta. Bueno, también desde mi punto de vista particular, es definible que la competencia directa, como la facultad que tiene el juzgador de conocer, observar, y imagino que también es fundamental resolver aquellos conflictos o casos concretos que se encuentren dentro de su competencia, así como aplicar leyes según el caso que la merite en resoluciones internacionales, ¿no? Y
Ahora, en el sistema mexicano, el derecho positivo otorga un considerable catálogo de los principios generales que ayudan a plantear y resolver este tipo de problemas, entre los que ellas establece el artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que será competencia del juez dos puntos, que el primero, el del lugar de que el demandado haya señalado para ser requerido jurídicamente sobre el cumplimiento de su obligación, y el otro, que el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. En cuanto al artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el juez mexicano deberá referirse a las leyes en lugar de celebración, es decir, el juez estará ejerciendo su jurisdicción según el lugar donde se haya celebrado algún contrato o sucesos jurídicos, por lo tanto se aplicará su ley de procedimientos y eventualmente tendrá que aplicar un fondo de ley distinta. Esto, si el juez decide que la competencia, estaremos hablando de una competencia indirecta, como hemos señalado anteriormente, que la competencia directa es el ejercicio de jurisdicción por el juez. Entenderemos por competencia indirecta que el ejercicio de jurisdicción por el juez o tribunal lleva a cabo el reconocimiento de validez jurídica, y en su caso la ejecución de una sentencia emitida por un juez diferente. Bueno, ya estamos aquí en el último tema, que son las tendencias modernas. Hablamos de diferentes tendencias modernas, que básicamente son tres. El método conflictual tradicional en la doctrina moderna se divide en tres grandes tendencias. La supranacionalista, que considera el derecho internacional privado y específicamente las reglas de los conflictos de leyes como parte de un orden jurídico superior de los estados individualmente considerados. Subdividiremos esta competencia en dos grandes grupos, que son los internacionalistas y los universalistas, que los internacionalistas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX diversos autores dieron la primicia de la comunidad jurídica internacional, y los universalistas, las ideas de estos autores, los universalistas, estamos hablando de que las ideas de estos autores tienen su origen de la obra del holandés Gita, que considera que el derecho internacional privado puede estudiarse desde dos perspectivas: desde el Estado considerado individualmente, y la segunda, que es la del Estado que forma parte de una comunidad internacional. Y hablaremos también de los internistas o territorialistas, que considera que la disciplina debe ser estudiada únicamente a partir del derecho interno de los estados. Y también la última, que es la autonomía, que considera que la disciplina debe atribuir una posición autónoma dentro del marco general del derecho. Y bueno, este ha sido el tema de hoy. Espero que les lo hayan entendido y espero que se haya resumido muy bien. Nos vemos. Mi nombre es Jesús Ramírez y soy de la Universidad Maya, Campus Cancún.